Владимиром Владимировичем Путиным. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Este pasado 30 de abril llegó a la Ciudad de México el Festival Ambulante después de haber recorrido varias ciudades de la República, y uno de sus muchos documentales notables es el titulado Los testigos de Putin. Su director es el ucraniano Vitaly Mansky, que durante muchos años fungió como director de documentales de una cadena de televisión rusa, y este dato es crucial para entender la perspectiva, el punto de vista y la cercanía desde la cual están narradas y filmadas las escenas de este documental. Una forma rápida y escueta y práctica de describir el contenido de Los testigos de Putin sería diciendo que narra la llegada al poder de este personaje en el año 2000, cuando Boris Yeltsin anunció su renuncia, justo el último día del siglo y del milenio pasado, y que narra también cómo Putin ha ejercido su mandato desde entonces hasta hoy, primero como presidente, luego como primer ministro, otra vez como presidente. El año pasado, en el 2018, se eligió por cuarta vez como presidente, y es su cuarto periodo, y pues bueno, nada impide que vuelva a hacerlo en el año 2024. Todo esto se describe en Los testigos de Putin, y sin embargo, decir que es un documental sobre ese personaje sería cierto, pero sería reductivo y le quitaría su dimensión trágica. Este no es tanto un documental sobre Vladimir Putin, sino, como sugiere el título, es sobre aquellos que fueron testigos cercanos de cómo un personaje oscuro, un personaje críptico, exagente de la KGB, obtuvo el voto de la mayoría con promesas de democracia y de apertura, y desde entonces, y esto se puede ver en el documental, ha ido suprimiendo la libertad de expresión, los derechos de los ciudadanos rusos, y ha ido extinguiendo a la oposición, se dice que en algunos casos en un sentido literal. Y al hablar de testigos, Mansky no se refiere tanto a los millones de ciudadanos que creyeron en las promesas de Putin para luego darse cuenta de que en realidad lo que buscaba era devolver a Rusia a un estado de oscurantismo soviético, sino se refiere más bien a aquellos que estuvieron lo suficientemente cerca de él como para ver desde un principio los focos rojos que anticipaban su talante autoritario, y que además no hicieron nada al respecto, incluso participaron en la construcción de una fachada, de una imagen pública amistosa, por así decirlo, de Vladimir Putin. Muy concretamente, Mansky utiliza esa forma más o menos despectiva del término testigo para señalarse a sí mismo, casi para culparse a sí mismo. Y esto lleva de vuelta a hablar de su trabajo como director de documentales de una cadena de televisión, y el hecho de que casi todo el pietaje que ustedes van a ver en Los testigos de Putin solo podría haberse obtenido desde una posición privilegiada de cercanía al personaje. Aún antes de que fuera electo presidente por primera vez, cuando todavía era protegido de Yeltsin, Mansky lo seguía de cerca como parte de un proyecto que buscaba hacer perfiles televisivos de políticos de alto perfil. Cuando ganó la elección, entonces estuvo a cargo de filmarlo con su equipo de trabajo, en sus mensajes dirigidos a la nación, en entrevistas, etcétera, siempre de una forma u otra cuidando su imagen. Él mismo cuenta con cierto pesar cómo tuvo la idea de organizar un encuentro espontáneo y que él esperaba que fuera emotivo con quien fuera la maestra de Putin, con su maestra en San Petersburgo, como una forma de humanizarlo. Y bueno, ustedes verán en las escenas resultantes cómo esta reunión supuestamente emotiva en realidad es un momento en el que Putin se ve absolutamente incómodo, carente de emociones, mientras que su ex maestra se desvive por abrazar a su exalumno. Es, repito, un momento incómodo, pero también es muy revelador. Y hablando justo de la ausencia de emociones de Putin, y ya que mencioné a Boris Yeltsin, otra de las escenas reveladores de este documental, y que tampoco podrían haberse logrado de no haber sido Mansky un testigo cercano de los hechos y de los personajes, son las escenas que muestran a Yeltsin primero muy orgulloso porque el hombre a quien él apoyó durante las elecciones obtuvo el voto, y después absolutamente desconcertado y decepcionado ante el hecho de que Putin ni siquiera le devolvió su llamada de felicitación la noche de la victoria, y bueno, eventualmente se alejó y lo ignoró totalmente. A lo largo del documental, Mansky busca desarrollar un argumento más o menos frío, más o menos objetivo, sobre aquellas pistas que anticipaban el régimen democrático en teoría, pero dictatorial en la práctica de Vladimir Putin, por ejemplo, señalando palabras que Mansky considera que evidenciaban desde un principio sus intenciones. Existe este argumento, y sin embargo yo creo que las escenas más poderosas son estas que les mencionaba brevemente, en donde se ve a Putin
absolutamente carente de emociones y de respuestas que se esperarían en un ser humano sensible, por ejemplo con su maestra, por ejemplo con Yeltsin, o por el contrario cuando se altera y se exalta innecesariamente defendiendo ante Mansky su decisión de volver a instaurar en Rusia el himno soviético que alguna vez eligió Stalin. Esto sucede durante una entrevista en la que el documentalista pone sobre la mesa el hecho de que muchos ciudadanos están en desacuerdo con esta decisión y no es que a Putin le interese convencer a Mansky de sus razones, lo que le interesa es convencerlo de que deje fuera en la edición todos aquellos aspectos que lo pudieran mostrar bajo una luz desfavorable y justo, como sabemos, estos son los gestos que delatan a un dictador o a un dictador en potencia. En ese momento Mansky decide, por supuesto, no tanto decide, sino que no tiene otra opción, dejar fuera este material incómodo para el presidente. Ahora que el director se ha autoexilado fuera de Rusia, reintegra estas imágenes en su propio retrato de Putin, que, repito, es más bien una reflexión autobiográfica del director, con un sentido expiatorio y, según él mismo ha dicho en ciertas entrevistas también, los testigos de Putin buscan hacer una advertencia para públicos de otros países que vean quizá amenazadas sus libertades. Y esto queda muy claro hacia el final del documental, cuando Mansky afirma que el hecho de aceptar o de tolerar pasivamente una situación sin decir nada, sin hacer nada, convierte a los testigos en cómplices. Y esta es una reflexión que se ha hecho en otros momentos y se ha expresado de otras maneras, pero en el momento en el que aparece en el documental me parece que es precisa, me parece que es lo que capta la esencia de los testigos de Putin y también es aquello que si escuchamos con atención nos puede ser de mucha utilidad a nosotros, espectadores de otros países. Esta película, como ya mencioné, es parte de la programación de Ambulante. Ustedes pueden consultar sedes y horarios en su página web, que es ambulante.org. Y yo los espero aquí la siguiente semana con otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.